Bien, buenos días una vez más. Que Dios le bendiga a cada uno. Que Dios le bendiga a los que vi, a los que han llegado ahora, un poco más tarde, y a los que se han venido agregando a nuestro auditorio virtual, ¿verdad? Damos las gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos, una oportunidad que valoramos, a pesar de que sabemos, ¿verdad?, acerca de toda la limitación, toda la restricción que estamos teniendo en este tiempo. Restricciones que se manifiestan en la ausencia de algunos hermanos. Sabemos que no todos pueden estar aquí. De hecho, varios durante la semana se comunicaron con un servidor y estuvimos atentos a sus razones, estuvimos orando por ellos, pero también quisimos llevarle tranquilidad y quisimos llevarle al mismo tiempo la debida empatía, el debido consuelo, la debida comprensión que el pueblo de Dios necesita en este momento para que podamos entender que juntos podemos lograrlo, juntos orando unos por otros, podremos salir adelante en medio de esta situación que nos aqueja. No murmurando unos de otros, orando unos por otros, tomando las oportunidades que el Señor nos da para velar unos por otros, pero al mismo tiempo, mi hermano y mi hermana, como yo quisiera que también tengamos en cuenta, teniendo favor los unos con los otros en términos de nuestro trato, de nuestra relación cuando nos veamos aquí. Usted sabe por qué lo digo, porque estas máscaras, ¿verdad?, muchas veces nos llevan a eso, a tener de la misma manera un trato frío, distante, apático. Mire, salvemos juntos esas limitaciones, mi hermano. Que las únicas limitaciones que nosotros tengamos en este tiempo sean estas físicas. Pero que cuando nos veamos, sepamos valorar la reunión, la comunión, la presencia, el vernos, poder darle gracias a Dios que estamos aquí, poder darle gracias a Dios que estamos teniendo este tipo de comunión, aunque limitada. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo. Así que eso es lo que quisiera, ¿verdad?, de cada uno. Y quisiera que usted me acompañe en este momento para que comencemos nuestro tiempo de exposición de la palabra de Dios a una porción de la Biblia que nos va a servir para introducción, y se encuentra en Isaías, el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo número 52, versos 1 al 7. Isaías 52, versos 1 al 7. Mientras usted va buscando esta porción bíblica, yo le voy a pedir el debido permiso a los presentes, ¿verdad?, y a la iglesia que nos está viendo, para yo despojarme de esto ahora que estoy aquí, ¿verdad? En el púlpito voy a estar aquí un rato y quiero ser capaz de articular correctamente la palabra de Dios y lo que vamos a predicar y lo que vamos a exponer para la iglesia. Así que vamos a buscar la porción en Isaías y vamos a leer allí desde los versos 1 hasta el verso 7. Esa porción nos debe ayudar a entender un poquito el contexto desde el cual queremos tratar la última porción de versículos del capítulo 10 de Mateo, que va desde los versos 40 al 42 y que nos va a permitir en esta mañana concluir con el capítulo 10. Así que vamos a leer esta porción de Isaías y que sirva de lectura introductoria en esta mañana. Dice la porción: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén.
Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y dice el verso 7, que yo quisiera que ustedes me ayuden a leerlo, ¿verdad? Los que están aquí presentes conmigo. Yo quisiera que usted me ayude a leer el verso 7, en la medida que usted pueda, con su mascarilla puesta allí. Lea conmigo el verso 7, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que suplica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos, dice la palabra de Dios. ¿A usted le suena esa porción? ¿A usted le suena esa porción? ¿Le hace clic esa porción a usted? ¿Usted la recuerda del libro de Romanos? ¿Verdad que sí? Lo recuerda de la epístola de los Romanos. El apóstol Pablo tomaba del Antiguo Testamento, tomaba del profeta Isaías, para allí en aquel maravilloso capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo recordaba las maravillas de la predicación de la palabra de Dios, las maravillas de la exposición de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo argumentaba y hacía todo un esquema de pensamiento que nos dirigía hacia el valor de enviar y de ir a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo decía, ¿y cómo creerán? ¿Cómo creerán? Vamos allí, acompáñame, mi hermano, acompáñame. Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, para que nosotros retomemos nuevamente, habiendo leído la porción del texto original en Isaías capítulo 52, vaya conmigo a Romanos capítulo 10 y mira cómo dice el apóstol Pablo allí en el verso número 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han oído, en el que no han creído, perdón? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, léalo conmigo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mi amado, la palabra de Dios cataloga, tipifica la labor de la exposición del evangelio, la gloriosa labor de la difusión de la palabra de Dios como esa actividad exclusiva que Dios ha dejado en los hombros de aquellos a quienes ha llamado para que podamos ser útiles y llevar las glorias del nombre de Cristo mientras predicamos las buenas nuevas del reino de los cielos. Nadie más puede hacerlo, mi amado hermano. La iglesia de Cristo fue la única llamada para eso. Los ángeles quisieran, dice la palabra de Dios. Los ángeles quisieran y no pueden, no les fue dado predicar el evangelio del reino de los cielos. Y ese es el mensaje, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo está poniendo en los hombros de sus discípulos en este capítulo 10 de Mateo. Muévase un poquito ahora conmigo a Mateo para que vayamos allí a Mateo y comencemos la exposición y el estudio de la última porción, como ya dije, del capítulo 10, versos número 40 al número 42,
Y en esa porción de la palabra de Dios nosotros vamos a ser capaces de entender por medio de otras analogías y una maravillosa relación que el Señor hace al final de la exhortación, al final de la comisión apostólica, una maravillosa vinculación que el Señor Jesucristo hace para que esta actividad pase de ser un mero ejercicio protocolar para aquel que va y para aquel que recibe, y se convierta en una gloriosa actividad que busca exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que a más del cumplimiento de una obediencia, de una simple obediencia, nos permite magnificar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque, mi amado hermano, estamos siendo vehículo del único mensaje que fue dejado para salvación, para redención, para el rescate de las almas en este tiempo, el evangelio de la fe. El evangelio por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje que el Señor coloca en sus discípulos, les envía, y usted sabe cómo se llamaban los discípulos a partir de esa comisión. Se llamaban entonces apóstoles. Se llamaban apóstoles. Los discípulos del Señor Jesucristo fueron seleccionados allí. El Señor Jesucristo llamó a 12 hombres comunes y corrientes, tan comunes y corrientes que uno de ellos le traicionó. Pero el Señor Jesucristo tenía el dominio, el control y el conocimiento perfecto del llamado que estaba haciendo en ese momento. Pero también, mi amado hermano, el Señor Jesucristo tiene el conocimiento y el dominio perfecto del llamado que pone en tu corazón y en el mío hoy. De manera que no hay forma de nosotros relegar ese llamado simplemente al momento histórico de los apóstoles. Tú y yo tenemos en este día, en esta hora, en este tiempo, sobre todo en este tiempo, que asumir el mismo compromiso que el Señor Jesucristo coloca en los hombros de estos hombres, para que nosotros de igual manera seamos llamados, si bien no apóstoles, pero de la misma manera en como, ¿verdad?, somos llamados embajadores del reino de los cielos. Embajadores del reino de los cielos. Y como si Dios ruega por medio de nosotros, seamos también capaces de rogar, ¿verdad?, a todo el que oye, a todo el que el Señor coloca en nuestro camino para que escuche, podamos rogar a sus corazones reconciliados con Dios. Ese es el clamor. Pero la palabra de Dios nos presenta un maravilloso cuadro de cierre de ese capítulo 10 en esta mañana. Tú recordarás que el capítulo 10 es ese instructivo apostólico, es esa norma, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Son esas advertencias, son esas pautas del carácter para el Señor comisionar a los discípulos, y la palabra de Dios no nos deja sin detalle acerca de la maravillosa revelación del mensaje que ellos habían de llevar, que ellos habían de difundir. De hecho, mi hermano, la palabra de Dios no solamente nos revela el mensaje transformador y regenerador del evangelio, sino que también nos revela cómo opera la difusión del evangelio en medio de este mundo, en medio de este tiempo. Y es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Los discípulos, en medio de todo aquel esquema de predicación, de difusión que el Señor Jesucristo comenzó a establecer en ese momento, fueron entonces llamados, como tú y yo, embajadores del reino de los cielos, fueron llamados colaboradores de Dios, fueron llamados mensajeros a las iglesias, y en ese contexto, como mensajeros a las iglesias, fue que los apóstoles asumieron el compromiso de llevar el mensaje del evangelio como apóstoles enviados, los discípulos del Señor, personalmente comisionados por él para la labor inicial de propagación del mensaje de las buenas nuevas, asumieron el compromiso, mi amado hermano, y constituyeron allí, ¿verdad?, ese primer contingente
de las huestes gloriosas del Señor que estarían predicando el evangelio hasta el día en que el Señor Jesucristo se manifestase nuevamente. Y los discípulos sabían que estaban llamados a jugar ese papel, solamente que en este tiempo particular en que nosotros estamos estudiando cronológicamente el llamado, ellos no estaban completamente capacitados. Usted sabe que el Señor Jesucristo duró con ellos 3 años, un ministerio terrenal de aproximadamente 3 años. Estamos estudiando un libro histórico, mis amados. Los evangelios son únicos en su clase en términos literarios, pero es narrativa, pero también es historia. Lo que los evangelios contienen para nosotros no solamente son doctrina, como toda la Biblia es doctrina, pero también los evangelios contienen narrativa histórica para que nosotros entendamos los detalles de ese ministerio terrenal del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, mientras estuvo aquí en este mundo. Y los discípulos sabían el llamado que ellos estaban asumiendo en ese momento. Los discípulos a lo mejor no sabían toda la dimensión del llamado, pero los discípulos sabían el llamado que estaban recibiendo. Y como parte de ese papel que comenzaban a jugar, pues también nos permite utilizar, ¿verdad?, una analogía adecuada para nosotros explicar la importancia del mensaje que debía ser llevado. Es posible que usted y yo recordemos en nuestras clases posiblemente de lengua española en la escuela, ¿verdad? O posiblemente de sociales, ¿verdad? Cuando nos hablaban de la comunicación, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda que había un emisor del mensaje? Había un mensaje y había un receptor del mensaje, ¿sí o no? Eso es lo fundamental. A lo mejor usted y yo podemos, ¿verdad?, abrir la discusión y comenzar a hablar de canales, de medios, de contextos, a lo mejor hasta de obstáculos para la comunicación, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos en esos 3 elementos particulares para que podamos construir una analogía suficiente para nosotros en esta mañana. Usted sabe que el emisor es aquel que genera el mensaje. Es aquel que produce el mensaje que ha de ser enviado. En el contexto nuestro, mi amado hermano, en el contexto del evangelio, el Dios Todopoderoso que ha querido revelarse a sí mismo al hombre y que de otra manera no hubiéramos sido capaces de conocerle, es el emisor del mensaje. ¿Usted está de acuerdo con eso? El Dios soberano, todopoderoso, es el emisor del mensaje. Él es el que ha revelado su voluntad, su persona, pero también su plan redentor a la historia. A la historia. Lo ha revelado a la historia y lo ha dejado escrito para que nosotros podamos conocer su carácter, pero también podamos conocer su plan. Y podamos, por medio de la fe, integrarnos a ese plan redentor que nos colocará un día delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en gozo eterno, en gozo y deleite eterno por los siglos de los siglos. Esa es la meta de ese plan, exaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Esa es la meta de ese plan. Otra meta consecuente de ese plan, que usted y yo seamos salvos. Pero la meta final, ulterior, máxima, futura, es que el Señor Jesucristo sea glorificado por los siglos de los siglos. Y nosotros vamos a estar allí, usted sabe, como evidencia de esa gracia para que la eternidad pueda contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en aquellos que Él ha redimido. Entonces, toda esa carga de información sobrenatural y transformadora fue revelada a nosotros. ¿Y quién fue el emisor de ese mensaje? Dios, soberanamente. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Ya lo he dicho un poco, ¿no? El mensaje es esa comunicación de nuestra condición espiritual hoy, antes de venir a Cristo. La condición de todo hombre y de toda mujer antes de venir a Cristo es que está en condenación eterna. Toda alma está en condenación
eterna, antes de venir a los pies de Cristo, antes de reconocer su pecado, antes de confesar su pecado, antes de venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, esa persona está en condenación eterna. Pero hay una salida. Hay una salida. Y yo no se la puedo mostrar a la iglesia que está conectada virtualmente, pero yo sí le puedo pedir a ustedes que miren para acá, para este lado de la pared. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice allí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Todo esto conforme a las Escrituras. Se ascendió a los cielos y el Señor Jesucristo está allí esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para manifestarse nuevamente, históricamente, no filosóficamente, no religiosamente, no místicamente, históricamente. Históricamente se va a manifestar este mundo otra vez. Entonces, mi amado, ese es el mensaje. ¿Quién es el emisor? Dios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio por medio de la fe en la obra de la cruz. Ese es el mensaje. ¿Quiénes son los destinatarios, mi amado hermano? ¿Quiénes son los destinatarios? En primera instancia, el hombre pecador, ¿sí o no? En primera instancia, el pecador, el que no ha creído, el que todavía se mantiene entronado en su vida. El trono de su vida lo ocupa a él. El que todavía se mantiene viviendo de esa manera. El que todavía se mantiene viviendo por sus pasiones y deseos. Esa persona que no ha reconocido en Cristo a su Salvador y Señor, ese es el destinatario del mensaje. Ese es el que necesita urgentemente el Evangelio. Pero usted sabe que la iglesia de Cristo también necesita el Evangelio. Todos los días. Porque usted y yo no perdemos absolutamente nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Verdad que no? Batallamos todos los días contra ella. ¿Y qué es lo único que un día nos redimió y que debe seguirnos redimiendo? No que nos convertimos todos los días. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Sino que cada día es la fuente de convicción de que hemos sido redimidos para gloria eterna. Es el Evangelio. Por eso es que la iglesia necesita, igual que el pecador, igual que el inconverso, igual que el que no ha creído, igual que el que no ha confesado a Cristo, la iglesia necesita el Evangelio. La iglesia necesita el Evangelio. Entonces, en primera instancia, el pecador, en segunda o última instancia o en una instancia generalizada, todos necesitamos el Evangelio. Un emisor del mensaje, un mensaje glorioso, un mensaje glorioso. No está aquí en nuestro signario, pero hay un himno maravilloso que a lo mejor algunos recuerdan. Oh glorioso mensaje aquel. ¿Usted le suena esa línea del himno? Que escucha el hombre fiel. Maravilloso himno. A lo mejor Papín se acuerda, porque ese himno es de los viejos. Yo no te estoy diciendo viejo, hermano, pero sí, tú estás viejo. Tengo demasiados años viéndote, Papín. Gloria al Señor por eso. Oh glorioso mensaje aquel que escucha el hombre fiel. Ese es el mensaje. Un emisor, un mensaje y un destinatario inconverso o cuerpo de Cristo que necesita el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Hay un cuarto elemento. Hay un cuarto elemento que nos va a permitir entender el contexto de cierre de este capítulo 10 en esta mañana. Y ese cuarto elemento, la palabra de Dios, y también una diferencia terminológica, una diferencia de términos que hay allí entre el emisor y ese cuarto elemento nos permitirá entender que hay una labor diferente que hace esa persona. Y yo me refiero al emisario. ¿Usted está entendiendo? Una cosa es el emisor y otra cosa es el emisario. El emisor es el que genera el mensaje, es el que genera la información, el contenido, el cuerpo del mensaje.
lo produce el emisor. Ahora, ¿qué hace el emisario? El emisario va, ¿sí o no? El emisario va, el emisario es enviado, eso es un emisario. El emisario es aquel que va y envía el mensaje, es aquel que distribuye el mensaje, es aquel que difunde el mensaje, es aquel que pregona el mensaje, quien predica el mensaje. Ese es el emisario. Tú y yo, mi amado hermano, somos emisarios del Evangelio de Cristo. Eso es lo que somos tú y yo. Y estos hombres, estos apóstoles, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo llamó allí en el capítulo 10, eran eso, eran emisarios del Evangelio y fueron comisionados como eso, como emisarios del Evangelio. De manera que en esta mañana nosotros vamos a estudiar, ¿verdad?, el cierre, las palabras finales de esta gran comisión apostólica de parte del Señor Jesucristo en este mensaje que hemos titulado El honor de la comisión apostólica. El honor de la comisión apostólica. Así que vamos a leer desde los versos 40 al verso 42. Verso 40 al verso 42 del capítulo 10 de Mateo. Dice la palabra de Dios. Si usted está allí conmigo, lea, por favor, junto conmigo. La iglesia presente, la iglesia que está siguiéndonos, lea conmigo Mateo 10, verso 40 al verso 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, ¿qué dice? Recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar una vez más para entregarle este tiempo que tenemos por delante al Señor en esta mañana y que Él pueda dirigirnos en el estudio de esta porción. Padre amado, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos. Gracias por el espacio y las facilidades que nos das. Gracias por los ajustes que nos permitiste hacer para que la iglesia pudiese estar con nosotros, aunque desde sus casas podamos estar reunidos en este tiempo. Bendícenos, llévanos a través de tu palabra, de la mano de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Damos gracias al Señor por esta porción y queremos enfatizar, ¿verdad?, que este maravilloso tema solamente toma un capítulo, el capítulo 10, pero ¿cuántas enseñanzas nos ha regalado este capítulo 10, sí o no? Hemos estado, ¿verdad?, predicando allí desde el capítulo 10 de Mateo y tenemos varias semanas, ¿verdad? Si no contamos los tiempos especiales en los cuales dedicamos la predicación de la palabra de Dios a otros temas, algunos 2 o 3 mensajes desde marzo a este tiempo, pero el capítulo 10 nos ha brindado una colección de pautas, de normas instructivas y formativas, no solamente para los discípulos, como ya he dicho, no solamente para los apóstoles, sino que también para ti y para mí, aunque no nos llamemos apóstoles, aunque no seamos apóstoles, porque no somos apóstoles, porque el Señor no nos escogió personalmente, porque no estuvimos conviviendo con el Señor Jesucristo en el tiempo de su carne, porque no fuimos testigos oculares de las cosas del Señor, de la vida y del ministerio del Señor, porque no estuvimos allí con el Señor a los pies de la cruz, porque no estuvimos con el Señor en el Getsemaní, porque no vivimos en nuestra carne con el Señor. Pero sí somos, de igual manera, emisarios de las buenas nuevas del reino de los cielos. De tal manera que estas pautas y estas normas se aplican, mi amado hermano, perfectamente a nuestras vidas y a la comisión que tú y yo tenemos hoy. ¿O no hablamos constantemente de la gran comisión?
de Mateo 28, ¿sí o no? Hablamos constantemente de la gran comisión. ¿De quién es esa gran comisión? ¿De los apóstoles? ¿Ah? ¿Ha quedado allá en la historia la gran comisión apostólica? No, mi amado hermano, es tuya y es mía. Tú y yo somos emisarios del evangelio del reino de los cielos. De manera que estas pautas que están en el capítulo 10 aplican para nosotros. El Señor cerró esa instrucción apostólica con palabras de gran aliento, mi hermano. Les había comisionado, les había enviado, les había instruido, pero ahora les estaba elevando el compromiso y la identidad al nivel de quien les está enviando. Eso es lo que el Señor está haciendo en este momento. El compromiso y la consagración de los corazones de estos hombres estaban siendo elevados al nivel de quien les estaba enviando. ¿O no te parece que eso es lo que sucede cuando el Señor dice, el que recibe a ustedes, me recibe a mí? Eso es lo que el Señor está haciendo, mi amado hermano. Está dimensionando en la medida apropiada, en la medida justa, ese llamado apostólico que el Señor estaba haciendo a sus discípulos. Y estaba estableciendo una vinculación para que estos hombres, pero en consecuencia, mi hermano, para que tú y yo no seamos amedrentados, no seamos debilitados, no seamos sobrecogidos por el hastío, por el cansancio, por la frustración, y continuemos llevando el evangelio del reino de los cielos. Y continuemos predicando el evangelio del reino de los cielos. Aunque no nos reciban multitudes, aunque salgamos un día y solamente una persona nos dedique unos minutos para predicarle, aunque eso sea lo que suceda, aunque las iglesias no concurran de personas ávidas de escuchar el evangelio del reino de los cielos, tú y yo tenemos que seguir llevando el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo toma este momento particular para vincular de una manera poderosa, ¿verdad? Estas palabras de aliento al final del capítulo 10. De hecho, estas palabras, mi hermano, encierran instrucciones que nos parece que significan más para los que no están oyendo ahí que para ellos que recibieron el mensaje. Es un poco como lo que sucede cuando nosotros animamos y casi amonestamos a la iglesia presente para que cuidemos de la asistencia a los cultos y a los servicios. ¿Quién es que debiera estar oyendo esa amonestación? No están aquí, ¿verdad que no? Y por favor, no me refiero en este momento particular. Sé que hay muchos hermanos que no están aquí en este momento. Y hay razones para eso. Pero no me refiero a este momento. Me refiero a los momentos regulares en los cuales la iglesia y los responsables, ¿verdad?, de ministrar la palabra de Dios a la iglesia y de cuidar los corazones de la iglesia con el consejo de Dios, nos vemos cargados y entonces animamos, invitamos, pero casi como que, ¿verdad?, amonestamos a la iglesia. ¿Cuál? A la iglesia presente, ¿verdad? Cuando la realidad es que quien debiera estar escuchando el mensaje de amonestación son los que no están. Entonces, mire, mi hermano, eso mismo pasa con este mensaje del Señor Jesucristo a sus discípulos en esta porción de capítulo 10. Un poquito también lo que pasó con la instrucción que el Dios creador le dio a Adán y a Eva. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán ambos una sola carne. Adán y Eva tenían padres. No tenían. Sin embargo, les dio esa instrucción, ¿verdad? Previendo que en el futuro ellos debían entender esa instrucción y aplicarla a sus hijos, ¿sí o no? Y es lo que hacemos nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros que amamos a nuestros hijos no quisiéramos como retenerlos un poco más cada vez? Pero miren, no, la instrucción no es esa. La instrucción bíblica es: dejará padre y madre, se unirá a su mujer y comenzará como una sola carne a glorificar al Dios de los cielos en una familia,
Bueno, pues a Adán y a Eva se les dio esa instrucción, pero ellos no tenían padres. Y es un poco lo que pasa en este momento, ¿verdad? Con la instrucción particular que los discípulos reciben. Los apóstoles están escuchando estas palabras que nos parecen eso, nos parecen que no pertenecen a ellos. Pero el propósito del Señor es que sean ellos los emisarios y no los receptores quienes valoren y defiendan el honor y el privilegio que representa la difusión del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú entendiste eso? La intención del Señor es que sean los emisarios, los que valoren la difusión del Evangelio del Reino de los Cielos. Y mi hermano, eso es natural que sea así. Es natural que esa sea la intención del Señor. Porque en el inconverso no hay valoración del mensaje. ¿Usted me está entendiendo? En el mundo que no ha creído a Cristo aún, en el mundo que todavía rechaza al Señor Jesucristo, bien que hay iglesia de Cristo potencial ahí. Pero mientras no acepta, mientras no entiende, mientras no confiesa, mientras no viene en arrepentimiento, es un inconverso. Es una persona que está en pecado y está en una condición de condenación. Ese mundo inconverso no valora el mensaje, no aprecia el mensaje, no pesa debidamente la dimensión del mensaje. Por eso es completamente coherente que el Señor se haya ocupado de hablarle a los emisarios, no a los destinatarios, a los emisarios, acerca de la importancia, acerca del honor, acerca del privilegio. ¿Ah? El Señor les estaba diciendo a ellos en este momento: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Y quién debiera estar escuchando eso? No es el mundo que debiera estar escuchando eso. No es el hombre que necesita el evangelio que debiera estar escuchando esa maravillosa verdad. ¡Wow! Pero esta persona viene a predicarme el evangelio. Y la palabra de Dios dice que si yo lo recibo a él, recibo a Cristo. Gloria a Dios, venga, predíqueme. ¿Cuánto anhelamos nosotros que eso suceda cuando salimos a predicar? ¿Verdad que sí? Bueno, pues mire, no es a ese mundo que el Señor en este momento les está diciendo: el que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Eh? Qué glorioso mensaje, qué maravillosa mecánica de difusión de la gracia de Dios por medio del mensaje. El que me recibe, el que viene a hablarme, recibe al que emitió el mensaje, al glorioso Dios todopoderoso que tiene la intención de salvarme por medio de ese mensaje. Yo soy el que debiera conocerlo, pero el Señor Jesucristo se lo dice a los emisarios, no se lo dice a los destinatarios. Y el objetivo es ese, que sean los destinatarios los que valoren adecuadamente, y es natural que así sea, porque el mundo, de nuevo, mi amado hermano, rechaza el evangelio. El mundo no valora el mensaje que el Dios Todopoderoso ha revelado para nuestra salvación, el mensaje del evangelio. El Señor se está encargando, mi amado hermano, en este momento, de colocar el suficiente peso en la comisión apostólica como para que el corazón de los discípulos sea consagrado a la difusión del evangelio a causa de la identidad que ahora el Señor Jesucristo les declara. Cuando a ustedes les reciban, me reciben a mí. Y cuando me reciben a mí, reciben al Padre que me envió. Esa vinculación personal es la herramienta que el Señor Jesucristo está utilizando en este momento para impactar los corazones de estos discípulos, de manera que ellos puedan consagrar sus vidas a la difusión del mensaje del evangelio. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Mi hermano, si no lo hubieran hecho, usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted entiende esa realidad? Si los discípulos no hubieran asumido este nivel de consagración con respecto al mensaje del evangelio, usted y yo no estuviéramos aquí. Usted y yo no estuviéramos aquí en esta mañana. Así que vamos a estudiar de inicio
esa declaración particular. Verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque no hay nada, mi amado, que logre más compromiso en uno que es enviado, en un emisario, como cuando el que le envía le dice, dile que fui yo que te mandé. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Quién se acuerda aquí cuando nos mandaban a la pulpería, cuando nos mandaban al colmado? Cuando nos mandaban al colmado, miren, a veces hasta sin dinero nos mandaban al colmado, ¿sí o no? A veces hasta sin dinero. Y uno, pero es que, dígale que fui yo que lo mandé. Pues ya. No hay más nada que hacer. Si fue papá que me envió al colmado a buscar una provisión particular, miren, no solamente el emisario, no el colmadero, tenía pianito de una vez. Y esa es la misma analogía que el Señor utiliza al revelar en este momento particular, ¿verdad? De esa comisión y esa vinculación para que esa comisión cobrara un sentido personal en cada uno de ellos. Ya yo no solamente tengo el compromiso de enviar el evangelio de Cristo, de propagarlo, de llevarlo, de transmitirlo, no. Ahora es que el que me recibe a mí, real y efectivamente, está recibiendo al Señor Jesucristo. Y el que recibe al Señor Jesucristo está recibiendo al Padre que le envió. Esa es la realidad, mi amado hermano, y el Señor ya tenía experiencia en ese sentido, en su trato con el hombre. Acompáñeme a Éxodo, por favor, libro de Éxodo, capítulo 3, para que usted vea cómo el Dios de los cielos, en su trato con Moisés, allí hubo de hacer lo mismo con este hombre de Dios que fue enviado con el propósito de liberar a la nación, al pueblo, a los hijos de Israel, que ya excedían la condición de simples hijos de Israel, y ya 430 años después eran toda una nación numerosa allí en Egipto. Y Moisés fue llamado allí en el Horeb para recibir esa comisión particular. Y yo quiero que usted vaya al verso 11. Que usted vaya al verso 11 del capítulo 3 y lea conmigo. Dice allí, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, pero mira, es que he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Y mire el verso 14, mi hermano. ¿Usted lo quiere leer conmigo, el verso 14? Léalo conmigo, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me ha enviado. Mi hermano, ¿qué tenía Moisés en ese momento para ir a libertar a los hijos de Israel, para ir a presentarse delante de Faraón, que tuviera más importancia y más relevancia que este nombre de Dios con Moisés, para hacer la obra que Dios estaba encomendándole? Yo soy, te he enviado. Mi hermano, oiga cómo se lo voy a decir. El Señor estaba enviando a Moisés con una gran encomienda, pero también le proveyó una identidad en su nombre para ir y liberar al pueblo de manos de Faraón. El Señor Jesucristo hoy, mi amado hermano, como hizo con esos apóstoles, con esos 12 hombres, el Señor Jesucristo hoy nos envía con una gran encomienda,
y nos envía en su nombre para que nosotros de igual manera libertemos los corazones que están oprimidos, dice la palabra de Dios allí en 2 Timoteo, a voluntad de Satanás en este mundo. Que el evangelio de Cristo que nosotros seamos capaces de predicar y exponer a las almas sea ese poder, esa potencia capaz de romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Y a eso es que estamos llamados, a esa comisión es que estamos llamados, mi amado hermano, de la misma manera que el Señor llamó a Moisés, de la misma manera que el Señor llamó a esos apóstoles, de esa misma manera el Señor nos llama y nos comisiona en su nombre. ¿O acaso tú entiendes que era solamente a los apóstoles que quien les recibía a Cristo? ¿Acaso tú entiendes que esa dinámica maravillosa, transformadora, esa dinámica de gracia por medio de la cual el emisario lleva un mensaje que es capaz de transformar, pero no solamente está llevando un mensaje, sino que está representando a Cristo, recibe a Cristo, quien recibe al que envía el mensaje, pero también recibe al Padre? ¿Tú crees que eso era exclusivo de los apóstoles? Mi amado, eso también te corresponde a ti y a mí hoy cuando salimos a predicar el evangelio a las naciones. El que predica la palabra de Dios, el que exhorta con la palabra de Dios es comisionado para hablar en nombre de Dios. Es comisionado para hablar en nombre de Dios. Oye, esto que te voy a decir. No hay tal cosa como un vicario de Cristo aquí en la tierra. Eso es un disparate. No existe un llamamiento exclusivo, una investidura exclusiva para un vicario de Cristo aquí en la tierra. No, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los hombres comunes y corrientes, pecadores arrepentidos que vinieron a los pies de Cristo, esos son los emisarios del evangelio del reino de los cielos. No es ningún vicario especial que tiene una investidura especial, que tiene un trono especial, que tiene una localidad especial. No, es todo real sacerdocio, toda nación santa, todo pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el pueblo que está llamado a predicar el evangelio del reino de los cielos. ¿Tú eres parte de ese pueblo? ¿Sí o no? ¿Tú eres parte de ese pueblo que ha sido adquirido por precio de sangre para predicar el evangelio del reino de los cielos? Si tú lo eres, entonces estas cosas te corresponden a ti también. Estas pautas, estas palabras de ánimo, el hecho de que tú y yo entendamos que cuando nos reciben a Cristo, que cuando nosotros vamos con la palabra de Dios, que cuando nosotros vamos descansando en su gracia, no en nuestro comportamiento, no en su gracia, mi hermano. Tenemos que dejar de descansar en nuestro propio desempeño. Tenemos que dejar de descansar en nuestra propia rectitud. Ah, sí, yo voy todos los sábados a predicar. Todos los sábados voy a predicar. ¿Es en su gracia que tú estás descansando o es en la obediencia sin mancar tuya que tú estás descansando para predicar a Cristo a las naciones? Si no es el evangelio de la gracia, el evangelio que tú estás predicando no salva a nadie. Si no es el evangelio de la gracia, el evangelio que tú predicas a las naciones, descansando en tu obediencia y en tu rectitud y en tu religiosidad, no salva a nadie. Y es necesario que lo entendamos, mi amado hermano. Es necesario que lo entendamos. El apóstol Pablo sabía claramente que esta instrucción apostólica no se circunscribía a ellos, no se circunscribía a los apóstoles, no se circunscribía a los 12, no se circunscribía a las columnas de la iglesia en Jerusalén, no se circunscribía a él. Mira cómo dicen en Primera Tesalonicenses. Ve conmigo a Primera Tesalonicenses, por favor, para que veas la manera en que Pablo está llamando y está hablando
allí a la iglesia de Cristo en Tesalónicas, en esa ciudad de Asia Menor, en esta primera carta que el apóstol Pablo escribe, primera a Tesalónicas, capítulo número 2, y mira desde el verso 9, como dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mi amado hermano, cuando tú y yo salimos con la palabra de Dios a predicar a Cristo, a explicar a Cristo conforme a las Escrituras, porque es muy fácil decir sí, yo creo en Cristo. Tú sabes que hay personas que dicen sí, yo creo en Dios. Y hay otras personas que entienden que están haciendo mucho cuando ya no dicen, no, yo no solamente creo en Dios, yo creo en Cristo. No es suficiente, mi hermano. Porque tú tienes que entender qué es lo que tú crees de Cristo. Si el Cristo en el que tú dices creer es el Cristo del pesebre, es aquel bicuí, el Cristo pequeño del pesebre que tú nada más sacas, ¿verdad? Cuando comienzas a decorar tu casa de Navidad y lo quitas en enero, si es ese niño Jesús, si es ese cuadro del niño Jesús, pero ese es Cristo, pastor. El niño Jesús. Mi hermano, la palabra de Dios dice que el Cristo que debemos predicar es el Cristo de la cruz. Nosotros debemos despojarnos de toda sabiduría y predicar a las personas al Cristo y a este crucificado, dice la palabra de Dios, al Cristo de la cruz. Tú y yo estamos llamados a ser capaces de explicar a las almas al Cristo de la cruz, su obra en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió allí en la cruz del Calvario? Que el Señor Jesucristo murió por los pecados de los hombres allí en la cruz del Calvario. De todo aquel que ponga su fe en la obra de Cristo Jesús. Debemos ser capaces de predicar el evangelio. Debemos ser capaces de explicar a Cristo. Tú y yo tenemos esa encomienda. Y cuando las personas nos reciben, mi amado hermano, la palabra de Dios dice que reciben a Cristo. Ahora, ojo con esto, porque es importante entonces que definamos qué es lo que significa recibir, para que nosotros podamos entender que no porque nadie me abra la puerta de la casa y me brinde un vaso de agua, un cafecito, ya yo lo recibí al pastor, pues ya yo recibí a Cristo. No, mi hermano. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que significa recibir en este contexto particular de la porción en esta mañana. La palabra recibir que Mateo utiliza allí es una palabra especial, es una palabra especial. Las Escrituras tienen varios términos que utiliza para referirse a recibir, pero esta palabra que Mateo utiliza allí es la palabra dekomai, es una palabra en griego que habla de una intención personal, íntima, para recibir en términos íntimos y personales algo que se nos está entregando para nuestro bien, para nuestro beneficio. De hecho, la palabra en términos literales significa agarrar, tomar con las manos. Tomar con la mano. Óigame, esto no es recibir intelectualmente. O esto no es recibir emocionalmente. Usted sabe, recíbalo, lo recibo. No, eso no es recibirlo de esa manera.
es abrazarlo. Eso es lo que significa la palabra dekomai, en el sentido más personal e íntimo posible: recibir, abrazar, hacer propio, aprobar. Eso es lo que significa la palabra que el Señor Jesucristo está utilizando allí. En otros términos, mi amado hermano, se lo voy a decir de esta forma: no hay espacio para una receptividad protocolar y socialmente correcta. No, no, no. Es recibir con el corazón, es recibir íntimamente, es recibir de manera que yo consagro mi corazón y mis convicciones a eso que se me está entregando para mi bien. Y si nosotros supiéramos que es para nuestro bien eterno, mi amado hermano. Si las personas supieran que es para su bien, no temporal solamente, sino para su bien eterno, entonces cobraría mucho más sentido esta palabra que habla de ese recibir íntimo, personal, directo, que el Señor Jesucristo utiliza, por el cual el Señor Jesucristo utiliza esta palabra aquí en esta mañana. El impacto regenerador del Espíritu Santo en la vida del pecador hará que la manera en que recibamos la transformadora verdad del Evangelio sea esa, una manera personal, íntima, no simplemente una manera protocolar. Yo recuerdo la primera vez que nosotros salimos a predicar, habiéndonos mudado en el residencial donde vivimos ya por, ¿qué? 19 años, casi 20 años tenemos viviendo ahí. Y la primera vez que nosotros salimos a predicar el Evangelio, salimos para que los vecinos supieran que esa era una casa, ¿verdad?, del Señor, que ahí vivía una familia cristiana donde se predicaba el Evangelio. Y es más, lo que estábamos haciendo era estableciendo un estudio bíblico pequeño. ¿Te acuerdas, mami? Un estudio bíblico estábamos estableciendo en ese momento. Y salimos con invitaciones para invitar a los vecinos. Nunca se me olvida, unos vecinos que quisieron recibirnos de manera tan protocolar, que lo único que atinaron a decir en ese momento fue: ah, sí, no se preocupe, nosotros vamos y le hacemos el momento. O sea, ellos entendían que lo que ellos estaban llamados a hacer era condescender con este vecino que está loco, que salió con una serie de invitaciones de que invitar gente para su casa a un estudio bíblico. Déjame yo ser condescendiente con él y déjame hacerle el momento. Miren, mi hermano, si la gente supiera la urgencia que tiene del Evangelio de Cristo, recibiera de esta manera el Evangelio, abrazara las buenas nuevas de salvación, recibiera para sí, hiciera propio, tuviera una comunión íntima con ese mensaje y se consagrara a ese mensaje para el resto de sus días, porque para eso es predicado ese mensaje, para que usted y yo lo recibamos de esa manera, no para que lo recibamos protocolarmente, sino para que abracemos ese mensaje de salvación y de vida eterna que es predicado para nuestro beneficio eterno. Pero el Espíritu tiene que hacer la obra en nuestros corazones, mi hermano. Porque el hombre natural no, ¿qué dice la Biblia? No percibe. ¿Ah? ¿Usted se acuerda de esa porción en 1 Corintios capítulo 2? Porque las cosas espirituales no pueden ser entendidas por el hombre natural. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, sino que para él son, ¿qué? Locura. ¿Usted sabe cuál es esa palabra ahí? Percibe. ¿Usted sabe cuál es esa palabra? Dekomai. La misma palabra que recibe. O sea, el hombre natural no solamente no es capaz, sino que no lo entiende, no lo recibe, lo rechaza y queda evidenciado cuando dice la porción en 1 Corintios que para él son locura. Para el hombre natural esas cosas son locura.
Por eso el hombre natural no las recibe, no las percibe. Es el mismo término que el apóstol Pablo utiliza aquí para hablar de lo que ocurre con el hombre natural cuando el mensaje le es enviado. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra en los corazones de las personas para que el mensaje predicado pueda hallar cabida en los corazones. El Espíritu de Dios tiene que obrar en los corazones, el Espíritu de Dios tiene que dar convicción de pecado, de justicia, de juicio. Aquel que no ha sido regenerado aún por el Espíritu a través de la predicación de la palabra, no puede percibir, no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, dice la Biblia. Ahora, en el verso 41 de la porción hay una recompensa, mi amado hermano. Vaya allí al verso 41 de Mateo 10. Mateo 10, verso 41. La palabra de Dios nos habla de recompensas allí. Dice la Biblia allí, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, ¿qué dice allí? Recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Antes que nada, mi amado hermano, yo quisiera recordarle algo neurálgico aquí en este momento. El cristiano no negocia con Dios. ¿Usted me entiende? El cristiano no negocia con Dios. Dios soberanamente ha pactado con el hombre en otro tiempo, pero ese pacto ha salido de su voluntad para con el hombre. Usted y yo no podemos partir de esta promesa de recompensas para, ¿verdad?, colocarnos esas recompensas como zanahorias delante de la carreta. Usted sabe cuál es la imagen, ¿no? Esta carreta que lleva un caballo, entonces una zanahoria allí delante. Miren, y estas promesas son ese tipo de recompensas, y ni siquiera el evangelio de Cristo debe ser visto como una recompensa en mi vida, de manera que yo estoy procurando esa recompensa particular y utilizo el evangelio de Cristo como una recompensa para mi vida. Mi amado, la palabra de Dios es clara cuando nos dice que todas las cosas, y ya lo hemos visto en el pasado, todas las cosas que Dios nos da, todas las cosas y toda la bendición temporal, material en este tiempo que Dios nos permite, no es recompensa, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que es gracia. Dios no nos debe nada. ¿Usted está de acuerdo con eso? Amén. Dios no nos debe nada. Si a alguien debe Dios el cumplimiento de sus promesas, es a su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz. Y por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos redime. Dios nos salva. Dios ya no nos ve como pecadores por esa obra de la cruz, porque ya entonces ve la sangre de Cristo en nuestros corazones. El compromiso con Dios no con usted ni conmigo. El compromiso con Dios es con la obra de la cruz. El compromiso con Dios, el compromiso de Dios es con la obra de la cruz. El compromiso de Dios es con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No es contigo ni conmigo. De manera que tengamos mucho cuidado cuando veamos estas recompensas particulares, ¿verdad? Como una oportunidad del hombre para pactar, para transarse con Dios, para recibir algunas de ellas por la manera en que recibamos a los emisarios del evangelio. Hay aquel que recibe a un profeta, a un predicador, aquel que recibe a un justo, aquel que recibe a uno de estos pequeños. Ahí tiene recompensa. Déjame yo, usted sabe, déjame yo entonces ahora recibir. No, mi hermano, el Señor no hace negocios con nadie. El Señor no le debe nada a nadie. La palabra de Dios nos muestra a colaboradores de Dios, a hombres de Dios, que Dios llama para la difusión de su mensaje, para el beneficio del cuerpo de Cristo, y ellos recibirán su recompensa conforme a la labor
que han realizado, dice la palabra de Dios. Acompáñame a 1 Corintios y con esto vamos concluyendo. 1 Corintios, capítulo número 3. 1 Corintios, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios allí, versos 5 al verso 9. ¿Qué es, pues, Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, que es quien está escribiendo la carta. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién es que lo ha dado? Dios es que lo ha dado. Dios es que le ha dado el crecimiento. Verso 8. Y el que planta y el que riega, ¿son qué? Una misma cosa, dice la Biblia. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, que dice, recibirá su recompensa conforme a su labor. Recibirá su recompensa conforme a su labor. Las promesas de recompensas eternas no es solo sobre aquellos que reciben a los llamados al ministerio por el simple hecho de ser ministros, de ser predicadores o pastores, sino que quien recibe tan solo a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá, dice la Biblia. Y el que recibe a un discípulo del Señor, por más insignificante que éste luzca, no quedará sin recompensa, dice la palabra, mi hermano. ¿Cuánta acepción de personas vemos diariamente de parte de las personas cuando rechazan a jóvenes, cuando rechazan a personas que vienen a predicarle el evangelio del reino de los cielos? Y habrá quien diga, no, si no es un apóstol, si no es un profeta, que no me predique. Si no es un pastor, que no me predique. Mi hermano, mire, es aquí que está el evangelio de Cristo. Amén. Es en la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos no solo el compromiso, sino la oportunidad equitativa de caminar diariamente a través de esta palabra de Dios para manejar el fundamento de la predicación evangelística. De manera que pueda cumplirse efectivamente esta promesa y esta palabra de aliento del Señor. No tenemos que ser grandes figuras, grandes personalidades, solamente tenemos que tener el evangelio en nuestras manos. Para predicar a Cristo solamente tenemos que tener el evangelio en nuestras manos, porque eso es lo único que se requiere. Finalmente, mi hermano, verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mi hermano, la palabra de Dios allí utiliza un término que nos habla de brillo, de fulgor, cuando habla de recompensa. La raíz de esa palabra en el griego habla de eso. Habla de brillo, de fulgor. Y esa palabra, ¿verdad?, nos recuerda la manera en cómo todos los santos, los de renombre, los que pasaron desapercibidos a través de la historia, pero llevaron el evangelio del reino de los cielos, todos estarán allí un día en gloria delante de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo las recompensas eternas que el Señor Jesucristo está prometiendo en este momento. Recibiendo juntamente con Cristo las recompensas de las glorias eternas. Porque hoy, si bien nuestra gloria está escondida en Cristo, un día se habrá de manifestar. ¿Sí o no? ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿No es eso lo que tú y yo esperamos como iglesia de Cristo? Que el Señor Jesucristo se manifiesta y entonces la gloria venidera de los hijos de Dios también se ha manifestado. Amén. Eso es lo que esperamos. Por eso quiero concluir en esta mañana, mi amado, con esta pregunta en particular. ¿Cómo recibirás a quien te trae el mensaje del evangelio?
y sobre todo hablo a quienes me escuchan desde el internet. Si tú estás como invitado en esta mañana y tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo recibirás a aquellos que vengan a ti con el evangelio del reino de los cielos? Les recibirás de manera educada, socialmente aceptable, de manera protocolar, y ese será el único recibimiento que le darás. ¿O les recibirás de corazón, íntimamente, recibiendo el mensaje de salvación, entendiendo que cuando recibes al que te trae el evangelio, de esa manera también recibes a Cristo? Y cuando recibes a Cristo, recibes al Padre que le envió. ¿Así le recibirás? ¿Cómo recibirás el evangelio en esta mañana? ¿Cómo recibirás el evangelio? Y a la iglesia, yo quisiera, de igual manera, poder animarles con las mismas palabras y con el mismo ánimo que el Señor Jesucristo intentó animar a sus discípulos en este momento. Recuerda que tú y yo no vamos solos predicando el evangelio. Tú y yo no tomamos el evangelio y vamos por allí por nuestra propia cuenta. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él nos ha enviado en su nombre, pero no contento con eso, Él ha dicho que estará con nosotros y estará en nosotros, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por sus promesas. Gloria a Dios por sus promesas. ¿Qué te falta entonces, mi amado hermano? ¿Qué te falta entonces? ¿Te falta el ejercicio de la predicación, el ejercicio del evangelismo? Manos a la obra, mi amado hermano. Manos a la obra entonces, porque en este tiempo no ha habido otro tiempo como este tiempo. Óigame, yo oigo gente, yo no recuerdo un año como este. El tiempo de mis abuelos, el tiempo de mi padre, 2020, wow, qué año más horrible. Bueno, déjeme decírselo de otra manera. No hay año como este para predicar a Cristo Jesús. No hay año como este para predicar el evangelio de Cristo. Así que si tú eres iglesia de Cristo y estás escuchándome en esta mañana, toma la palabra de Dios. Vístete con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios. Pon en tus pies el apresto del evangelio de la paz. Y aun cuando sea por internet o por las redes, predica el evangelio de Cristo Jesús. Y ten por convicción que Él no te dejará solo, Él no te desamparará ni te dejará. El Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y sobre todo en esta encomienda, en esta comisión particular que fue la que también proveyó a los apóstoles en su tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta invitación, por este ánimo, por oh Dios del cielo, por esta confrontación, pero también por el aliento que tu palabra nos provee. Oh Señor, cuando nos recuerda que quien nos recibe de la manera correcta, de la manera humillada, humillando su corazón delante del mensaje del evangelio, también recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo te recibe a ti, oh Dios del cielo, porque tú has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Sobre todas las cosas, aplícala a nuestros corazones en esta mañana. Comienza por este siervo tuyo, oh Dios del cielo. Dirígenos y guárdanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Mis amados, que Dios le bendiga grandemente a la iglesia, pero también nuevamente